Escrituras en la carta a los Efesios, capítulo 1. La carta a los Efesios, el capítulo 1, y veremos en diferentes porciones de la Escritura en esta tarde, aunque es una tarde de Evangelio también, en parte tendremos ministerio, enseñanza de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Quisiera que viéramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos 5, 6 y 7. Capítulo 1, versos 5, 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo leemos nuevamente. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde, en nuestras vidas, y cada vez que abro la carta a los Efesios, uno se encuentra con cosas diferentes, porque esta es palabra viva, palabra eficaz, palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la Escritura que antes bien no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ahora, cuando leemos esta carta y vemos todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos ha otorgado, y quisiera que viéramos algunos puntos de estos pasajes que hemos leído, pero me voy a abocar principalmente al verso 7. Pero nos dice allí en el verso 5 que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados hijos de Dios. Qué privilegio tan grande cuando podemos orar y podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y podemos nosotros con toda propiedad hablar al Padre, hablar a Dios como nuestro Padre, como hijos de Dios. Y quisiera que todos los creyentes en esta hora, los creyentes que están escuchando, los creyentes que están viendo, los que verán esta grabación, a través de YouTube en algunos días más adelante, también pudieran ver la posición en que el Señor nos ha colocado como hijos. Y como hijos somos hermanos. Imagínense qué tremendo privilegio. Cuando nos dice allí en la carta de Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre de las luces nos ha bendecido, nos ha colocado en una posición especial, en una posición de adopción como hijos y una posición también de hermanos. ¿Usted tiene hermanos? Bueno, así como tratamos a nuestros hermanos, debemos tratarnos también a nosotros, los creyentes. Y esa es nuestra posición. Posicionalmente, hijos de Dios, posicionalmente vivimos como hermanos, posicionalmente vivimos como una familia. Esa es nuestra posición. Ahora, cuando nos adoptó por amor el Señor, por amor, podemos decir que allí en el verso 5 nos dice que la voluntad de Dios fue afectada por amor. Por amor. El amor movió a Dios para nuestra salvación. El amor movió a Dios para colocarnos en los lugares celestiales. El amor movió a Dios para darnos la adopción de hijos.
hijos de Dios. Allí en Primera de Juan, el capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, nos dice la Escritura, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios es amor, y por amor nos adoptó, por amor nos transformó, por amor nos hizo hijos, hijos de Dios. Ahora, nos dice aquí la Escritura que para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí hay unos verbos como los he mencionado en algunas reuniones anteriores cuando he citado estos pasajes, que nos bendijo, nos escogió, nos adoptó, nos hizo aceptos. Todo esto lo ha otorgado el Señor para cada uno de nosotros. Ahora, como mencionaba, que nos íbamos a abocar al verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y aquí hay mucho que decir acerca de este versículo 7. Este verso 7, donde luego va a hablar acerca de lo que ha hecho el Hijo en nuestro bien, porque esto es como un poema. Del verso 3 al 6 habla el Padre, del verso 7 al 12 el Hijo, 13 y 14 el Santo Espíritu de Dios. Ahora, dice, ¿en quién? Y si pudiéramos ponerle un signo de interrogación, diríamos, ¿en quién? ¿En quién tenemos redención por su sangre? Y responderíamos nosotros, los creyentes, y podríamos proclamarlo a los que no lo son en esta hora, en Jesucristo. En Jesucristo tenemos redención. Entonces, esto se refiere a una persona, no a una religión. No le estamos llamando ni predicando a usted para que venga a una religión, para que venga a engrosar las filas de las asambleas cristianas, de los templos bíblicos, de las salas evangélicas, etc. Estamos proclamando a una persona y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y nos dio la adopción de hijos. Adopción de hijos. Tenemos este privilegio y quisiera, querido hermano, hermana, amigo que está viéndonos en esta hora, que pudiera considerar el privilegio que Dios nos otorga de llamarnos hijos. Llamarnos hijos. Ahora, dice, ¿en quién? En la persona del Señor Jesucristo. Y luego dice, tenemos redención por su sangre. La palabra tenemos nos habla de propiedad, de adquisición, de algo que se ha adquirido, de algo que se ha dado, de algo que se ha regalado. Las cosas o se adquieren por esfuerzo propio, se ganan. Usted puede ganar el dinero, puede comprar una propiedad, puede ganar para un carro, puede ganar para muchas cosas, para su vestuario, para su alimentación, y usted se va a sentir muy bien de hacerlo, y es lícito hacerlo también. Y usted va a apropiarse de esto, porque lo ha ganado. Y puede decir, esto es mío y lo tengo porque es mío, porque me ha costado a mí tenerlo. Me ha costado tenerlo. He sudado para eso. Y se va a sentir muy bien de hacerlo. Ahora, cuando nos dice la Escritura, ¿en quién tenemos? Nos habla de una persona que vino a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y dice allí en Gálatas capítulo 4, verso 4, habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Lo envió. Y lo envió con un propósito: que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ese era el propósito. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener redención por su sangre. Cuando en la carta a los Romanos, capítulo 5, Romanos el capítulo 5, dice así: justificados pues por la fe, tenemos, mire, aquí también nos habla de algo que se nos da. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos redención por su sangre. Tenemos redención por su sangre. Por la sangre del Señor, lo dice allí Efesios. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz y redención. Paz y redención. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, aquí hay algo más. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Mire lo que tenemos. Tenemos redención, tenemos paz y tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ahora, ¿podría pensar usted en algún momento que usted ha hecho algo para ser salvo? ¿Que usted ha movido un dedo para poder ganar esta adopción de hijo o de hija? Si tenemos redención por su sangre, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos y podemos decir que humanamente podría decirse que estamos orgullosos de esta gracia, de la esperanza de la gloria de Dios. Tal vez yo quiero en un lenguaje coloquial decirlo así, de sentir una alegría, un orgullo, algo así, de sentirnos muy bien, de gloriarnos en la esperanza. Me glorío en esta esperanza, porque no lo he hecho yo, lo hizo el Señor por mí. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, hermano, hermana, ha sido derramado el amor de Dios en su corazón y en el mío. ¿Realmente hay amor de Dios en nuestros corazones? ¿Hay amor de Dios en nuestros corazones? Ahora, y esto es por el Espíritu Santo que nos fue dado. No se ganó el Espíritu Santo. Algunos en las sectas doblan sus rodillas y allí piden y piden y piden el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya nos fue dado cuando recibimos al Señor Jesucristo. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenemos redención, tenemos paz, tenemos entrada por la fe a esta gracia. El camino está abierto, tenemos entrada por la fe, tenemos paz, vamos caminando en paz, porque tenemos redención por su sangre. Nos dice aquí la Escritura, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por nuestra impiedad, cuando nosotros, mientras aún estábamos pecando, dice el verso 8, es la versión más antigua, la versión de 1909,
Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y la versión más antigua dice que mientras aún estábamos pecando, Cristo murió por nosotros. Y Él nos abrió la entrada, nos abrió el camino. Cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, se abrió un camino nuevo y vivo. Y de hecho, allí en la carta a los Hebreos, el capítulo 4, verso 16, dice que entremos, nos hace la invitación, el Santo Espíritu de Dios, en Hebreos 4, 16, dice así, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, murió por nosotros. Y luego dice el verso 9 del capítulo 5 de Romanos, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira, tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos entrada por la fe a esta gracia, tenemos paz, tenemos redención. Y yo quisiera que podemos decirlo en estas múltiples bendiciones que el Señor nos ha otorgado. Porque que usted pueda recibir su porción en esta hora, que yo pueda recibir la mía, y que podamos ser felices, sentirnos bienaventurados, como el Señor nos dice en su palabra, por todas las bendiciones que han sido otorgadas para nuestro bien. El himno que cantamos que dice bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Mire, allí en la carta a los Efesios, volviendo allí, dice que tenemos redención. La redención se efectuaba en la plaza pública. Se hacía cuando había un remate de esclavos, personas que habían sido capturadas en algún combate, en alguna guerra, se llevaban a una plaza pública y se miraba la contextura del hombre, de la mujer y del servicio que podría prestar. En el Imperio Romano, algunos hombres fuertes eran separados para que fueran a pelear a la arena, al circo romano. Pero otros eran rematados en la plaza pública y se llevaban al servicio de hombres pudientes, de hombres de dinero, e iban y compraban al hombre, compraban a la mujer para el servicio del hogar. Ahora, cuando leemos aquí que tenemos redención por su sangre, el Señor nos compró con su sangre, con su sangre. Tenemos. Y nos habla del tiempo presente. Nos habla del tiempo presente. En esta carta, que se va a hablar principalmente acerca de la iglesia del Señor, cuando allí en Colosenses nos habla del Cristo de la iglesia, en Colosenses dice que nos ha trasladado el Señor de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado. Y estos verbos que se exponen aquí en esta escritura son en tiempo presente. Tiempo presente. Ya nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos cambiado de posición, hemos cambiado de dueño, hemos cambiado de amo. Ya no servimos más al pecado, como nos dice allí la carta a los Romanos en el capítulo 6,
sino que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, no sirvamos más al pecado. Ahora, esa es nuestra posición. Posicionalmente estamos muertos al pecado, muertos a la ley, tenemos redención, el Señor nos ha comprado, somos del Señor, somos del Señor. Cada creyente tiene un dueño que se llama Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro dueño. Cada uno de nosotros no nos mandamos solos, queridos hermanos, queridos amigos. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y o nos sometemos al Señor o nos sometemos al pecado. O nos sometemos a nuestra carne o nos sometemos al Señor. Pero no nos olvidemos de que nuestro dueño es el Señor y que debemos obedecer a nuestro dueño. Muchas veces cantamos y a voz en cuello ese himno que dice el 4:26, para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Y vivimos derrotados porque vivimos sujetos a nuestra carne, vivimos sujetos a nuestra mente, vivimos sujetos a nuestros deseos. Vivimos derrotados por eso. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor quiere que seamos, esa es su voluntad, que seamos obedientes al Señor. Y el Señor increpa duramente al pueblo de Israel allí en la carta de Malaquías, donde hace varias preguntas. El hijo honra al padre y el siervo a su Señor. ¿Por qué? Dice el Señor allí, y lo voy a leer allí en la carta de Malaquías, donde dice en el verso 6, el capítulo 1, verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdote que menospreciáis mi nombre. Y usted pensará, pero eso se lo dice a los sacerdotes allá en el Antiguo Testamento. Pero en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. Entonces, si Él es Señor, ¿dónde está nuestro temor? Si Él es nuestro Padre, ¿dónde está la honra a nuestro Padre? Sabiendo que fuimos adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos adoptados, fuimos redimidos, comprados porque éramos esclavos del pecado y el Señor nos compró a precio de sangre, así dice Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Comprados, propiedad del Señor, adoptados, hijos de Dios. Y ya tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos paz, tenemos redención. El Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Como hijos de un mismo Padre, nuestro corazón debe rebosar de amor, amarnos los unos a los otros. Eso nos dice la Escritura. Ahora, cuando nos dice allí que tenemos redención y habla de la propiedad, habla de propiedad, somos propiedad del Señor en Primera de Corintios, el capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Y la carta a los Corintios es una carta que está hablando acerca de la división. ¿Ya? El tema principal de la carta es la división de la iglesia de Corinto. La iglesia estaba dividida. Hermanos estaban, unos eran de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas. Perdón, de Cristo.
Y en el verso 16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y está hablando en sentido colectivo, como cuerpo. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? El mismo Espíritu que ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones está morando en nosotros y nosotros somos templo de Dios. Templo de Dios. Piénselo bien, hermano, hermana. Templo de Dios. Templo de Dios. Ahora, en el capítulo 6, verso 19, está hablando acerca de la fornicación y dice, habla en el verso, en el 6, 19, en el 18, dice, huid de la fornicación, y está hablando acerca de ese pecado. Pero yo quiero puntualmente referirme a que en nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos templo, como lo dice en el capítulo 3, verso 16, en forma colectiva. Colectivamente somos un cuerpo, pero individualmente, en un templo, perdón, colectivamente somos un templo, pero individualmente también somos un templo, cada uno de nosotros. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No nos pertenecemos a nosotros mismos. El mundo hace unos días atrás en una marcha, una manifestación pública en el centro de la ciudad, las mujeres reclamando que su cuerpo les pertenece, que pueden hacer con su cuerpo lo que quieren. Bueno, ellos pueden tal vez decidir humanamente, pero darán cuenta delante del Señor y tendrán que reconocer algún día que no eran de vuestras, que no se pertenecían a sí mismas o a sí mismo. El Señor dice aquí, todas las almas son mías. Y ahora como iglesia, como creyente, tenemos que reconocer que no somos nuestros, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos debemos al Señor. En ese temor debemos conducirnos, sabiendo que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado. Su Santo Espíritu en nosotros. Y mire, con mucho temor, yo estoy exponiendo esto, porque somos humanos, fallamos, y muchas veces debemos postrarnos delante del Señor, arrepentidos por las cosas que pensamos, por las cosas que hacemos, por las cosas que decimos, porque no nos pertenecemos. Ahora, cuando la escritura allí en 2 de Corintios también vuelve a mencionar exactamente lo mismo. 2 de Corintios capítulo 6, verso 16, se refiere a la relación de los creyentes con las personas de afuera. La relación de los creyentes con las personas de afuera. En el verso 14, capítulo 6, verso 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios se refiere a la iglesia, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Usted, querido hermano, querida hermana, es un templo de Dios. Es un templo de Dios, y como iglesia, aquí reunida en esta tarde, en esta plataforma virtual, está reunida parte de la iglesia, parte del templo, donde el inmenso Dios, el Dios que habita en la luz inaccesible, el Dios que habita en la oscuridad, según el libro de Levítico, en la oscuridad y la luz. Así lo menciona la Escritura.
ese mismo Dios está en nuestros corazones, está en nuestro medio, y Él ha derramado de su Espíritu en nosotros. Y debemos reconocerle, darle la honra como Padre, porque Él nos adoptó. Y nos dio la posición de hijos, la adopción de hijos. Y también en nuestro Señor, es Señor. ¿Cómo se postraría usted o cómo se comportaría usted delante de uno que le ha comprado allí en la plaza pública, cuando usted era un esclavo, cuando yo era un esclavo? Y cuando cualquiera podía venir y nos podía poner un precio sobre nuestra cabeza. Y podía usarnos como quisiera. El Satanás nos usó como quiso en el mundo. Pero ahora tenemos otro dueño. Un dueño que nos ama. Un dueño que nos compró para ser libres. Un dueño que nos compró para ser libres. Cuando este amo llegó a rematar nuestra vida, cuando llegó a pagar el precio de nuestro rescate, nosotros no valíamos nada, absolutamente nada. Y si usted, y creo que en alguna oportunidad lo he dicho, si usted fuera a la cárcel, porque un día dijeran, se rematan los presos de la cárcel de Valparaíso, se rematan al mejor postor, ¿iría usted a rescatar uno? ¿Iría usted a pagar el precio de alguno? Pero el Señor un día pagó el precio. Y muchos de esos lugares han salido para servir al Señor. Han salido y han entregado sus vidas a Cristo con nuevas vidas. El Espíritu Santo derramado en los corazones. Han pasado de las tinieblas a la luz, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque el Señor pagó el precio. El Señor pagó el precio. Y si, tal vez usted no ha estado en alguna cárcel, pero si usted se mira a sí mismo, y a veces no nos valoramos, muchas veces quizás pensemos que la joya ha perdido su valor, que la joya ha perdido su valor. Quizás podemos pensar, y la palabra más acertada es despreciable. Despreciable es aquel que ha perdido su precio. Pero para el Señor, cada alma tiene un alto valor. Porque nos dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Hagámosle la pregunta a la Escritura. Porque de tal manera. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Entregando a su Hijo. ¿Cuánto vale el Hijo de Dios? ¿Cuánto vale el Hijo de Dios? ¿Usted le pondría precio al Hijo de Dios? Uno lo valoró en 30 monedas. Era el precio del apreciado, nos dice la Escritura. Pero ese fue el valor humano que un hombre le dio. Pero era tan alto el precio que era el Hijo de su amor. El amado Hijo de Dios. Era el amado Hijo de Dios. Y lo dio por usted. Lo dio por usted. Es tan alto su valor ahora, querido amigo, querida amiga, que Dios entregó lo que más amaba. Entregó lo que más amaba. Para rescatarle a usted y a mí. Cuando yo no valía un peso, el Señor me salvó. Cuando nadie daba nada por mí, el Señor me rescató.
y lo digo de lo más hondo de mi corazón, cuando dijeron un día, este hombre no tiene vuelta por mi persona. El Señor quiso salvarme. El Señor me rescató de mi vana manera de vivir y me trasladó al reino de su amado Hijo. Y también quiere hacerlo por usted. También lo hace por usted. Porque usted tiene un alto valor. Un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Y usted vale mucho más que eso. Porque Dios entregó a su Hijo en nuestro bien. Y si en esta tarde usted quisiera entregar su vida al Señor Jesucristo, nos dice la Escritura que tenemos redención por su sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo fue el precio pagado para su redención. El Señor compró nuestras almas con su sangre. El perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Tantos pecados, tantos que ha pecado toda la humanidad. Imagínense todos los pecados de todos los creyentes a través de los tiempos, pagados por Cristo en la cruz, según la riqueza de su gracia. Porque Él es rico en gracia. La gracia de Dios nos salvó. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un regalo de Dios para que usted y yo fuésemos salvos. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en nuestros corazones. Le vamos a pedir al hermano Jorge Leighton, no sé si está, me parece que no. Si no, a Felipe, si no está el hermano Jorge, Felipe Leighton. Ahí estamos. Ahí está, ahí los veo. Que el Señor le bendiga. Ok, oremos. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, te damos las gracias por esta tu palabra. Nuestro buen Dios, primeramente quisiéramos encomendarla por si es que hay algún alma que esté sin salvación, para que el Espíritu Santo pueda obrar en esa vida, para que pueda entender el gran precio que pagó el Señor Jesucristo por rescatarnos. Nuestro bendito Dios, así también te damos las gracias porque a los que ya somos tus hijos, nos contactamos con el Evangelio una vez más y vemos y entendemos también que el Señor Jesucristo pagó por nuestra libertad, nos rescató de la esclavitud, nuestro Dios, del pecado. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por el gran amor tuyo mostrado para nosotros, en que tú te desprendiste de tu Hijo por salvarnos. Te agradecemos ese inmenso amor que has tenido para nosotros. Nuestro buen Dios, ahora también quisiéramos encomendar en tus manos a nuestros hermanos que están pasando por problemas de salud. Tú los conoces a todos, cada uno de ellos. Los ponemos delante de ti para que tú obres de acuerdo a tu santa voluntad. También a nuestras hermanas mayores las dejamos delante de ti para que tú estés con ellas y les des de tu porción. Nuestro Padre Celestial, te queremos dar las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Que el Señor les bendiga y pueden saludarse, abrir.